bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Bueno, hoy es viernes y nos acaba la semana, Danilo. Y nos acaba la semana. Y tú sabes que ya cuando estábamos cerrando la conversación nuestra, me acordé de algo que yo no sé cómo doña Guadalupe no lo ha exigido. Ajá. Este fin de semana se inaugura el nuevo arzobispado y el nuevo arzobispo, la Estela Mari. No, ella estaba invitada. Pero nosotros no lo hemos comentado. No, la catolicidad de doña Guadalupe hace que... Claro, no, estaba invitada, e incluso estaba convocado quien la iba a acompañar y todo. Pero entonces después, no recuerdo cuáles fueron las razones de aquel lado, pero no pudo ir. Ella Sí. estaba invitada Sí, para... pero la Iglesia Católica está de fiesta. Felicitemos al padre Manuel Ruiz, que fue el nuevo obispo. El nuevo obispo. Y la Iglesia Católica está de fiesta porque es una concesión del Papa. Exacto, que pasó por donde el cardenal el otro día, Manuel Ruiz, donde tú lo viste cuando sí, él sí. dijo, déme la bendición. Y entonces el cardenal, que es para los fines fue su protector, sí, sí. En doble vía, porque entonces ahora... Siempre lo protegió. Porque ahora quien se ha convertido, o de un tiempo para acá, quien se ha protegido junto a un equipo de gente en protector del cardenal ha sido Manuel Ruiz. Que de hecho en algún momento él no quedó bien conmigo porque me falló, porque yo iba a visitar por su vía al cardenal, iba a hacer el contacto, y me quedó de avisar. Entonces él no me llegó a avisar. Entonces ya está esperando. Pero miércoles iban a visitar, yo diría de ahora para ahorita, unas cuantas damas de la Casa de la Anunciación y otras personas ligadas a la iglesia, que son muy amigas y algunas familiares del cardenal. El asunto es que estábamos convocados en ese equipo, pero entonces fue de ahora para ahorita y no doy tiempo porque yo estoy loco por visitar al cardenal. Saludarlos, vamos a ver si me gustaría ir también. A quien nosotros le tenemos un aprecio muy especial. Y tuvimos el privilegio de conversar muchas mañanas con él. Así es, ese fue un privilegio para nosotros dos particularmente. Sí, sí. Y para Miguel Franjul, que iba todos los viernes a grabar con él en el programa que hacía en Televida. Que por cierto yo lo cito en la columna de mañana, que debe salir en el listín. Debe salir, pues ya yo no sé ni cuándo sale. En el listín de mañana, lo cito a él, porque yo entiendo, esto no lo tenía en agenda, pero bueno, vino a colación. Yo entiendo que pocas voces se levantaron con respecto a la afrenta que acaba de provocación, que acaba de producir el ex embajador Wally Brewster, que ha desbarrado de nuevo contra dando auspicio a una agenda que él desarrolla y defiende. Claro, entonces la Junta Central Electoral felizmente enmendó la plana y fue la única voz o institución autorizada del Estado que puso las cosas en su sitio. Así es. Entonces, yo pienso que otras instituciones, al presidente le preguntaron en la semanal, mire, la Junta Central fijó posición en un comunicado y dijo tal cosa, quiénes eran los que estaban facultados para auspiciar matrimonios y quiénes eran los que podían casarse según nuestro ordenamiento interno. Y entonces dice, el presidente lo que le dijo fue, ya la Junta habló, o sea, ya la Junta le tiró el asunto a la Junta. Rebotó la respuesta, porque la pregunta se la hicieron. Yo creo que ahí él debió aprovechar. No debió fijar posición. Como cristiano, como jefe de Estado, debió fijar una posición. Porque a este señor le celebraron al señor ex embajador, porque todavía él sigue siendo ex embajador, no embajador, pero tiene la categoría, no la categoría, la condición de que en un momento determinado fue embajador. Entonces, y él... Tú sabes que la condición de embajador, al igual que la de general, se mantiene. Claro, porque le dan, para los fines, tienen un tratamiento especial, una categoría, una distinción, si se quiere. Pero el asunto es que este señor ha abusado de eso y sigue en eso. Fíjate que lo hace en un momento en que
se designa o que llega al país la nueva embajadora, una persona que por demás Eso gala de su catolicidad. exacto, entró por su entrada al país, Entró por la lo hace catedral. por la puerta grande, por la puerta de la catedral. Así entra ella al país, Claro, en una claro. visita que le hizo a la catedral primada, ¿verdad? Allí había un sacerdote que la estaba esperando y le dio la bendición. Sí, parece que se celebró una Eucaristía Pero por Dios, para saludarla y darle la bienvenida. por favor. Yo estoy en el programa, entonces la gente no Parece acaba que de... no sabe que... Es una gente de la familia, pero debe entender, poner las cosas en su lugar, Sí, ¿verdad? que tú estás aquí. Bueno, el asunto es, Dani, lo que yo recordaba, es lo que quise traer a colación, y no por la greña, sino a colación. Recuerdo que mucha gente le celebró a este señor en algún momento muchísimas de las... Los desbarres. desbarres o afrentas que hizo desde... Como hasta ir a la escuela con su pareja. Ir a la escuela, a varios colegios, Sí. a varios colegios públicos con su pareja, y las autoridades dominicanas se lo permitieron, Sí. por demás. El cardenal fue que puso la cosa. Entonces, por eso y por otras cosas, el cardenal fue el único que lo puso en su puesto, lo puso en su sitio como acostumbraba el cardenal López Rodríguez a hacerlo. Entonces ahora la voz de la iglesia se ha quedado callada, como se ha quedado callada muchas veces con muchas cosas, después que el cardenal entró en, ¿cómo que se llama? Cuando entra En retiro. en un retiro. Entonces yo pienso que otras voces y otras instituciones o cabezas de instituciones públicas debieron manifestarse en este sentido, porque aun cuando fue un acto en un ambiente privado, sencillamente simbólico más que otra cosa. Pero se le dio publicidad. Nunca legal, pero se le dio publicidad porque ese era el interés, Sobre era un todo, interés mediático. sobre todo eso último. Darle respuesta o más bien manifestarse en esta condición desfachatadamente para ir contra los valores y demás cosas de nuestra sociedad, nuestras tradiciones, pero también para salirle al frente o si se quiere contrapesar situaciones con la nueva embajadora, a la que debió respetársele su espacio. Claro que sí. Él debió respetarle el espacio a la nueva embajadora porque ella llega de un nuevo partido, con un nuevo presidente y se supone con nuevas políticas Sí, con y una nuevas formas obviamente. de manejar la diplomacia o manejarse como diplomática y representante de un país en un país extraño. Que entiendo que es una dama casada con un matrimonio ya prolongado, ¿no? Claro. Así es que bueno, teníamos entonces en la agenda que Estados Unidos planea reducir el número de vuelos en los aeropuertos de mayor concurrencia, de mayores. Sí, hay una crisis en los Estados Unidos. Ahí nos encontramos nosotros, entre los aeropuertos, en el caso de Punta Cana, es el aeropuerto más concurrido En la región del en Caribe. la región del Caribe, el principal del país y de la región del Caribe. Así es. De manera que felicitemos a Rainieri Rainieri, su visión y por su visión y capacidad. que ha servido para darle cátedra a otros, si se quiere. De hecho, iba a construir, estaba en agenda construir y administrar el aeropuerto, un nuevo aeropuerto a construirse en Guyana, pero después intereses Se cruzaron. de allá, no de aquí, Ah. se cruzaron en el camino y ya no lo va a construir, pero soltó eso en se vano. lo perdieron, Sí. se lo perdieron porque la experiencia... Y él- mira que yo he oído varias intervenciones de Frank Rainieri y me ha impresionado el conocimiento, la experiencia asimilada y las capacidades que él muestra en torno a manejar Claro. los temas. Bueno, pues mira, debido al cierre esto ha sido debido al cierre del gobierno en Estados Unidos, la falta de controladores aéreos. Sí, que ¿Y para por los qué los aeropuertos, controladores aéreos faltan? Por la falta de pago, Sí. porque no hay recursos para pagarle. Yo conversaba con un familiar el día pasado en Estados Unidos, me dice que ya dije algo, avancé algo, que en términos de la seguridad social, los problemas que hay con el recorte de todas estas cosas y del pánico que hay con el tema de los sueldos, porque hay mucha gente que no va a cobrar o no ha podido cobrar. No, pues, no. Yo creo Sí, que entre ellos policías, ¿eh? Sí, hasta policía. Pero además una cosa grave, fíjate, el programa de cupones que se inauguró en 1962
o sea, tiene 63 años. Es posible que la semana próxima sea suspendido. No, para aumentar el término, el número de actividades y de áreas que se van a ver. Programas asistenciales. Y programas asistenciales y todo ese tipo de cosas van a disminuir. Algunos entrarán en crisis. Algunos entrarán hasta en cierre. Y ojalá que no colapse, pero bueno. Entonces, el país podría ser de los más afectados por las conexiones que tiene con Estados Unidos, donde hay un porcentaje, no sé, no recuerdo si es un 60 y cuánto, déjame ver, que hay dice aquí que, no, ¿por dónde que está esto? Las conexiones, aquí está. Afectaría a República Dominicana, preocupa que las aerolíneas que operan rutas regulares hacia República Dominicana, pues Estados Unidos representa, oye, es para el país, Estados Unidos representa más del 60% del tráfico aéreo internacional del país. O sea, el 60% va a tener un impacto muy grande. El 60% de los aviones, del movimiento, del tráfico aéreo, es proveniente de los Estados Unidos, de aquí para allá y de allá para acá. Entonces eso se va a ver afectado. Tú decías lo importante que son los controladores aéreos. Señores, si nada más hay que meterse en alguna área por ahí, ver uno de esos mapas. Mapas de trazabilidad de trazabilidad de vuelos. En cualquier parte del mundo, cualquier rincón del mundo. En cualquier aeropuerto. Y en cualquier aeropuerto, pero incluso a nivel mundial. Para que yo lo he visto en algún momento. Y eso es, mira, como tú coger y en un papel y ver 50.000 rayas, el trazado de rayas, pero rayas en todas las direcciones. O sea, ¿cómo no se producen más accidentes en el mundo? Si esto es, apenas eso es mínimamente lo que puede, muy esporádico que pueda ocurrir algún error en la navegación aérea el papel de los controladores de vuelo es fundamentalísimo. Claro, y por eso se ha hablado de que, y es verdad, que hay menos accidentes en la navegación aérea y que inclusive hay menos accidentes y que son más seguros, que aquí en la tierra, a pesar de que tú estás más cerca del suelo, de poner los pies, hay más accidentes. Me recuerda, es una anécdota de alguien que me decía a propósito de esas cosas, un piloto que había dado 50.000 viajes a todo el mundo, para allá y para acá, igual, ningún accidente. ¿A dónde se accidentó? Aquí abajo, en el suelo, en un carro, en la tierra, en un carro. Entonces, esas cosas pasan. Entonces, esas cosas pasan. Y bueno, pasan muchas otras. Ayer, el 6 de noviembre, Día de la Constitución, la primera Constitución proclamada en San Cristóbal, y todos los años rigurosamente asiste, en este caso, la representación en pleno del Tribunal Constitucional, todos los magistrados, allá se instaló el Tribunal Constitucional, todos los magistrados con la asistencia del presidente de la República, que por razones ya de estilo asiste todos los años en un evento que se efectúa en la gobernación. En la gobernación, esta vez fue extensivo porque se hizo un desfile militar, y en esta oportunidad también participaron leyendo algunas letras de él. Hoy es el día con el teléfono. Señores, esto es en vivo. Pero son amigos, familiares y relacionados que saben o deben saber o deben recordar que a esta hora estamos en el aire, que esto es en vivo, como dicen algunos por ahí. Así es. Entonces, bueno, estamos en vivo. Entonces, bueno, seguimos. Dices tú que se leyó. Se leyeron algunos numerales del artículo 75 de la Constitución, que dice un paquete de cosas. Yo lo digo de una forma como si fueran... Dice muchas cosas que deberían ser más interesantes, que deberían ser observadas y cumplidas de arriba abajo. Bueno, dentro de esos turnos que le tocó a los magistrados, breve a cada uno de los miembros del Tribunal Constitucional, se le ocurrió a la magistrada Sonia Díaz, querida amiga, caminante del Mirador de muchos años, está allí de su labor privada como abogada, como jurista y también
de observación ciudadana, si se quiere, que fue en algún momento coordinadora de participación ciudadana, bueno, pues llegó al Tribunal Constitucional. Ella es una persona, una profesional muy capaz. Pero bueno, de todas maneras se le ocurrió plantear o retrotraer una sugerencia, una opinión que tienen algunos, una posición que es bastante desafortunada, que se ha manejado en otras ocasiones, pero que no ha sido aplicada por improcedente, procedente y mal fundada. Mal fundada, pero por no adecuada, porque miren de qué se trata. Ella favorece y considera que es tiempo de habilitar a los guardias y los policías para que puedan ejercer el derecho al voto. Mira, eso puede verse bien en otro luce medio, bonito, pero entre nosotros no. Pero entre nosotros el país no está preparado. El país no está preparado. Que cuándo va a estar preparado, yo no sé. Pero trabajemos. Pero este no es el momento. Pero este no es ni sigue siendo el momento para retomar ese ingrediente. Recordemos que los militares, ciertamente, todavía uno pudiera decir que hasta en teoría, y mira, Luis, son y deben ser obedientes sí, al poder civil. Y nosotros pasamos por un momento que pasó Latinoamérica completa. Acuérdate que en los años 70 hubo una irrupción del electo militar en la vida pública de los países, en Chile, en Perú, en Argentina. Sobre todo y muy especialmente, Danilo, en Chile, que allá había se entendía que había una institucionalidad y una conciencia militar. Sí. Había, hablé del pasado, había. No, pero que ese momento fue terrible. Pero ¿qué pasa? Que dentro de esa aparente institucionalidad y disciplina militar y todas esas cosas, estuvo el golpe contra Pinochet, y detrás estuvo el guardia al que le dieron la confianza y lo pusieron cerca del presidente Pinochet, Allende, perdón, y al general Pinochet, y dio el golpe de Estado, y ya sabemos lo que costó a los chilenos salir de Pinochet. Y acuérdate que a la muerte de Trujillo, a partir del 62, hubo una irrupción en nuestro país del electo militar, y mucho ganamos nosotros cuando en el 66, desde el 66, se trató de sacar a los militares, y en el 78 definitivamente... En el 78 fue que se pudo lograr electo militar y avanzar en esa dirección, gracias al poder, a la valentía, al valor. Valentía personal. Valentía personal del presidente don Antonio Guzmán Fernández. Un presidente que tiene un sitial especial en la historia de nuestro país, en la vida política de este país, en función de esa responsabilidad y de ese valor personal, que cuando lo invitaron los militares a visitar el Ministerio de las Fuerzas Armadas, y le hicieron un recibimiento muy glamoroso, con su café y sus cosas, y le dijeron, mire, presidente, usted asume, pero nosotros le damos apoyo, pero mire, usted tiene que esto, entonces comenzaron a leerle su cartilla. Sí, le leyeron oye, la cartilla. Las observaciones que ellos querían y entendían debían, dentro de esa cartilla, debía aplicar el presidente de la República. Y él, tranquilo, cuando sale de la reunión, los periodistas le preguntan, presidente, ¿y qué? Eso lo refirió Sonia Guzmán, su hija, recientemente, pero ya eso se conocía, eso fue público aquella vez, no tan público, se conoció en círculos privados. Yo fui de los que lo conocí en ese momento, esa situación. El presidente, cuando le preguntan que cómo lo trataron los militares, muy bien, que ellos son respetuosos y obedientes al poder civil, que ellos van a colaborar con el gobierno, qué cosa. Ay del militar que se hubiese atrevido a desmentir al presidente. Sí. Bueno, ¿cuál fue la reacción? De allá para acá vino y el presidente le entregó una bandeja de plata. Había unos generales de horca y cuchillo. A cada uno de esos generales de horca y cuchillo. Había uno por allá por Mao, ese lo trajeron envuelto. Sí, porque él dijo que... Más envuelto que un andullo. Sí. Y otro en Constanza, los cazadores de montaña de Constanza. Ese también se proclamó por allá.
Total, que ese terminó después siendo designado por el propio don Antonio Guzmán, síndico de la capital, lo puso a recoger la basura. Y nada, después los militares de este país lloraron a don Antonio, porque se dio a querer. No, institucionalizó muchísimo las Fuerzas Armadas. Porque había tapones, porque generales que nada más subían a los amigos, compadres. Era lo mismo, en un circulito, Pérez y Pérez, Nibarceja. Eran dos grupos militares, encabezados por Nibarceja y Pérez. Entonces, Pérez y Pérez tenía su grupo y Nibarceja su grupo. Entonces se repartían los cargos, se repartían las canonías, se repartía todo. Todos se los repartían. Y entonces siempre era lo mismo y había un tapón, nada más. Se promovían alguien del grupo de uno de ellos. Tú sabes que eso está tratado con documentación precisa en un libro que se llama Memoria de una democracia, que escribimos Juan José Ayuso y yo, y se lo entregamos a la familia Guzmán, que no sé por qué no lo ha publicado. No lo ha publicado. Pero finalmente, para ir a la pausa, queremos señalar, no estamos de acuerdo con esa sugerencia que hace la magistrada Sonia Díaz, no es tiempo para eso, esa es una tecla que no se debe tocar, sencillamente porque los militares están para auxiliar en los procesos electorales, auxiliar a la Junta Central Electoral. Claro. Los que no están inmersos directamente en el proceso, que están llevando las boletas, cargando situaciones, garantizando la seguridad en las puertas, son bajo las órdenes de la Junta Central Electoral. Y organizando todo lo que tiene que ver directamente con el proceso electoral, o sea, en las puertas, garantizando la seguridad para cargar después las urnas o las mochilas que lleva las votaciones. Antes se cargaban las urnas, que se las robaban incluso, pero ya eso se hace electrónico, todo eso. Pero después las actas, para vigilar a la representación de los distintos partidos y a las autoridades de cada mesa que van a llevar ya las actas, el acta que se levanta en las mesas, porque ya no se llevan las boletas, sencillamente se levanta un acta. Entonces, esos militares están para eso y son miles los que están bajo el servicio de la Junta Central Electoral. Los que no están en servicio ese día están acuartelados para si hay que llamar más. Luis, lo que vimos desfilar a policía con paños colorados por la Máximo Gómez y vimos en las paredes, en el muro del Ministerio, hoy Ministerio de Defensa, entonces Secretaría de las Fuerzas Armadas, a militares con bayoneta, con bandera colorada, encaramados, voceando consignas. Nos aterramos de esa posibilidad. Claro, finalmente no solamente nosotros nos opusimos a esto, por aquí está el presidente del Colegio de Abogados, Trajano Vidal Potentini, rechazó rotundamente la idea de la magistrada. Y por ahí hubo alguien más que también se pronunció en contra. El consultor, no que se manifestó directamente en contra, hizo una observación, más bien, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, que expresó que esta decisión implicaría una modificación constitucional, lo que a su vez conlleva un complejo proceso de análisis y de reflexión. Sí. Estoy de acuerdo de arriba a abajo con lo que dijo el doctor Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Imagínate que ahora nos aboquemos a que se modifique la ley, la Constitución, que hay una modificación constitucional para establecer que los militares, además de que son obedientes al poder civil, deben tienen derecho. Se tornen factor de beligerancia partidaria. Imagínate, como tú decías ahorita fuera de cámara, imagínate haciendo campaña, los militares haciendo campaña en los cuarteles. Policías y militares haciendo campaña en los cuarteles. Compañerito, los militares, los guardias, compañerito, acuérdese que es por fulano que hay que votar. Compañerito, no, pero mire, fulano yo creo que mejor. Acuérdese que en el gobierno de Sultano no fue mejor. Incluso la cadena de mando se rompe. Se rompe la cadena de mando. Entonces, pero ven acá, eso es una locura, inaplicable, para no decir, como dice mi amigo Danilo Clime, mi compañero Danilo Clime, que suscribo, una locura. Sí, así es. De manera que, bueno, eso es imposible. Vámonos, director.
piedras en el camino. Empieza el tuyo en esta Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular. A tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día Ay, no. Día difícil, ¿eh? digo y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Pero hoy me siento mucho. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Danilo, el tema de la indexación del salario sugerido por el senador de la capital, Omar Fernández, sigue como una tromba dando vuelta. Y me ha dado pena la patética respuesta de algunos funcionarios. Pobre respuesta, sí, que realmente lo que hacen es que dejan mal parado a funcionarios, representantes del gobierno, que deberían... Y al presidente de la Cámara de Diputados. Sí, representantes del gobierno y de las instituciones públicas, como el caso del presidente de la Cámara de Diputados, y otros que se han manifestado en una pobre respuesta, que lo que han hecho es hacerle el favor, porque Omar, después que hizo esa propuesta, realmente no ha salido de los titulares, de los principales titulares. Lo han colocado en la cima de las primeras planas, y lo que ha hecho es acumular una serie de respaldos. Primero, para los que lo han querido acusar de populismo y de qué sé yo, el papel de la oposición es hacer sugerencias, hacer aportes. El populismo es la respuesta populistas de Yayo o políticas son algunas de las respuestas de algunos altos funcionarios que debieron hilvanar mejor la respuesta, o por lo menos dar esa callada por respuesta, porque lo que quisieron responder le hicieron más bien que mal al joven político que ha estado concitando
la coincidencia de una serie de sectores empresariales, sindicales. Porque no es una propuesta, es una ley, es pidiendo el cumplimiento es lo que de una está ley. pidiendo justamente el cumplimiento de una ley. Sí, él no está proponiendo nada. Por ejemplo, Pacheco dice, sí, así muy lindo, así muy bonito. ¿Qué? Porque si tú haces una propuesta, debes decir de dónde sale los Pero no es una propuesta. Pero es que no es una propuesta, él está pidiendo que se cumpla una ley que existe y que no se está aplicando desde el 2017. Entonces la excusa como respuesta que han dado, pobre, por eso dijimos, algunos funcionarios es, pero ¿y desde cuándo no se estaba aplicando? Es que no, es que si estuvo mal por los otros, si no la cumplieron. Y está mal. Prometieron cambiar todo. Porque, exacto, como en la tela del cambio debió también dejar de... asumirse el cumplimiento de la ley. Asumir el cumplimiento de las leyes. Bueno, pues ahora para reforzar o requintar, si se quiere, el tema, ha salido el expresidente Leonel Fernández a respaldar la sugerencia y el llamado a cumplimiento de la ley hecho por el joven Omar Fernández, su hijo. Dice él que, más bien acusa al gobierno de aplicar un aumento disfrazado, o sea que se aumentó porque se está diciendo, pero ¿de dónde se va a sacar el dinero? Se ha estado diciendo, por ejemplo, Yayo Lobatón decía, bueno, con los planes sociales, no, Omar, está bien. Él no ha dicho que... Reconoció primero, incluso reconoció que había que indexar los salarios. Entonces dice, pero con los programas sociales no. Es que la ley dice de dónde que deben salir. Pero claro. Lo que hay que buscar, dónde dice la ley y lo que hay que hacer una mejor aplicación de esto. Sí, hay que aplicarla o derogarla. Entonces se ha querido como tirarle el muerto en los pies diciendo, bueno, si se quitan todos los programas sociales, que hay una cantidad eso es demagógico. De gente que lo que se está hipertrofiando allí, o hay otro término más adecuado todavía, porque lo que se está es fomentando la vagancia en muchos casos. Es verdad que hay mucha gente... Por esos planes sociales nuestros están desorganizados y llenos de clientelismo partidario. Que el gobierno no tiene de dónde sacar los dinero. Bueno, pero vamos entonces a aplicar. Lo primero es lo que dice la ley y lo otro es, vamos a buscar estos dineros, no quitándoselo a los que menos pueden y a los que menos tienen, sino, bueno, vamos a quitárselo a determinados subsidios que hay ahí de muchísima gente, con pudientes por demás. Pero señores, hasta Antonio Marte y otros líderes sindicales han denunciado las onerosas o grandilocuentes sumas que le dan en subsidio, no subsidio a los pobres, en los programas sociales, no, los grandes subsidios. Esos son boronas lo que se ve. Exacto, borona, el mejor término que cabe. Eso es boronita lo que le dan, por lo más chiquito todavía, a los pobres, los programas sociales. Pero y los grandes subsidios que se le dan aquí, o los muchos subsidios a grandes empresarios, le subsidian el combustible, le subsidian que yo cuántas cosas de impuestos, pero ven acá, así no. Por aquí, déjeme ver dónde que está el tema de la... Urge indexar, como dice el Código Tributario, como tú decías que es una ley, el tramo exento del impuesto sobre la renta para proteger el ingreso real y garantizar justicia fiscal. El salario no debe ser un botín del fisco. El salario no debe ser un botín del fisco. Una gente gane 50,000 pesos, teóricamente, le descuente como 17,000 pesos. Pero ven acá. Entonces, un paquete de descuentos, entonces eso no debe ser. Hay que buscar esos cuartos de otro lado. Y como decíamos, que la posición y reclamo, demanda del senador Omar Fernández, lo que ha hecho es recibir una serie de respaldos. Ahí está, por ejemplo, la opinión, la posición del empresario José Alfredo Corripio, hijo de don Pepín, capitán de empresa, que dice, nosotros somos unos privilegiados y tenemos determinado desenvolvimiento, pero hay aquella gente que la canasta familiar no le permite resolver su problema. Está de acuerdo con eso. Vamos a ver a José Alfredo Corripio y después vamos inmediatamente a ver a la colega Yanesi Espinal, que plantea justamente
parte de lo que decíamos ahorita, cuán equivocados están los confrontadores de Omar Fernández, que lo que han hecho es soliviantarlo, llevarlo allá arribota. Esa es la mejor palabra. En una aplicación incorrecta, un ataque incorrecto, lo hicieron senador. Entonces, así mismo, quién sabe lo que puede pasar en función de esos ataques ahora a alguien que lo que está es haciendo correctamente el papel que le corresponde en el Congreso, que es, entre otras cosas, demandar la aplicación de la ley. Vamos a ver a José Alfredo Corripio, después a Yanesi Espinal, y por ahí, director, nos vamos a la segunda pausa. Totalmente. Bueno, todo lo que sea beneficiar al sector asalariado en este país, yo lo veo bien, porque haciendo los cálculos y viendo lo que gana y lo que cuesta mantener una familia, lo que cuesta un colegio, lo que cuesta la educación, la salud, la comida, desde el punto de vista de uno que es un privilegiado en la sociedad, yo hago los cálculos y no veo forma como con un salario mínimo se pueda llevar una vida digna. Las empresas tenemos un compromiso de tener que ayudar a esos con otro tipo de ayuda. El país también ha progresado mucho con los seguros médicos que están funcionando bastante bien. Ahora los planes de pensiones que esperemos también que hasta ahora están funcionando bastante bien. Son novedades que hace 20 años no se tenían en el país y que ayudan bastante. Ya Omar ganó esta batalla política. Él ha llevado la voz cantante como partido de oposición, ni siquiera es Leonel, es el senador del Distrito Nacional. Y algunos dirigentes del PRM, especialmente el director de aduanas, Yayo Sanz, le dio una respuesta que ha generado una avalancha de apoyo a esa respuesta que dio Yayo. Básicamente, incluso el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, se sumó a apoyar esta respuesta que ha dado, que se enfoca en decir básicamente que lo que buscan es quitar el apoyo a través de los subsidios y la asistencia social. Les voy a decir algo a mis queridos amigos del PRM. Ustedes perdieron ya esta batalla política. Si siguen fortaleciendo el debate, no importa el enfoque que tomen, van a perder más capital político, y Omar en poco más de un año le dará la segunda derrota política, porque una cosa es una derrota electoral y otra es una derrota política. Ustedes ya sufrieron la primera con la senaduría del Distrito Nacional. Los derrotó políticamente a todos, y con esta ya perdieron. Si siguen dándole fortaleza al debate, se van ustedes mismos a generar, le van a dar a Omar una victoria política mucho más amplia que la que tiene, porque ese tema no tiene forma de no ganarse, y lo único que genera es apoyo. Lo mejor pasa en el camino. Empieza el tuyo en esta Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien.
Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día Ay, no. Día difícil, ¿eh? digo y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Pero hoy me siento mucho. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Bien, pues Danilo, recientemente vimos y el periódico reseñó algo atinente a un reconocimiento póstumo que le hicieron al embajador, al ex embajador o el embajador ya finado, Hans Handenberg. Fue el último embajador que estuvo en Canadá. El país nuestro en Canadá. El país nuestro en Canadá. Y entonces ahora con el embajador José Blanco se inauguró una galería de ex embajadores dominicanos en Canadá. Y entonces el último embajador, en este caso el penúltimo embajador, había sido Hans hasta la designación por su ausencia del embajador José Blanco, que creo que era en Naciones Unidas que estaba. Sí, estaba en Naciones Unidas. Y bueno, pues se hizo un muy merecido acto de homenaje póstumo en su memoria, porque realmente el embajador Hans no solamente fue un gran servidor público, un gran diplomático, sino un extraordinario ser humano. Sí, era un hombre de muchas virtudes. De humanas. muchas virtudes. El ministerio le debe mucho, y mucho del personal, de los recursos humanos de Cancillería le deben a la experiencia, a los aportes del embajador Hans. Sí. Yo en lo personal le tengo un aprecio y un agradecimiento eterno, porque realmente con un familiar fue muy entregado y muy solidario. Un consejero, consejero para los fines, una persona que era, como me decía mi pariente, en ese momento en Canadá, con él, ya inclusive había sido relevado de la posición, y entonces a la muerte del embajador, a mi pariente le correspondió asumir la representación de la misión hasta que se tomara una decisión. Fíjate que él era un hombre tan llevadero, tan de buen carácter o de buena sangre, como decimos los dominicanos,
que tú no conoces ningún conflicto que él haya tenido con personas. Absolutamente, ningún conflicto con nadie. Sé que tuvo Danilo, tú sabes que Danilo era vengativo, es vengativo, ¿no? Quiso tener un choque con él, pero la buena actitud y el buen manejo de él hizo que el hombre hasta definiera el conflicto. Claro. Y bueno, cuando él de Rusia recibió su traslado para el Canadá. Y lo de Canadá, por la cercanía, más o menos cercanía para los fines con República Dominicana, por su estado de salud, que ya estaba muy delicado, un tanto delicado de salud. Él estaba en Rusia y entonces a sus gestiones se debe, Danilo, el que la República Dominicana, en un momento muy crucial, que fue cuando el asunto de la pandemia aquella, se consiguieran las vacunas. Sí. Recordemos que se ofrecieron unas vacunas, en principio, creo que de Estados Unidos se compraron, no se... Estados Unidos dijeron que no. Se pagaron, y entonces, pero las vacunas no llegaron, y entonces, mientras tanto, las que llegaron, fueron tanto las de China, como las de Rusia. Esas de Rusia fueron gestionadas por el embajador Hans, y las de China fue una... Bueno, supongo yo que Rosa NG tuvo mucho que ver con eso. Rosa NG debió ser la primera embajadora dominicana. Debió ser. Porque ella es responsable en gran parte de esas relaciones. Perdón, ella pudo haber aportado, pero no, era el embajador Garavito. Garavito era... Sí. No debemos dejar de mencionar, sería muy justo. Exacto, que fue el primer embajador en China. Y justamente fue por el desempeño de él en otras áreas que se le designó allí en China. ¿Qué me dicen? Por cierto, que el José Julio Gómez, que era vicecanciller encargado de bilateral, fue designado embajador en China. Y es el actual embajador en China. Y bueno, pues si tú lo ves como un tolete hablando mandarín allí. Ya la Cancillería tiene un curso de mandarín y yo creo que muchos estudiantes... Sí, pero él aceleró el paso, aceleró el paso, y yo lo vi de pasado en un video hablando mandarín ya perfectamente. Como un chino cualquiera. Como un chino cualquiera. Y de manera que ya tú sabes cómo andan las cosas. Sí. Pero bueno, tenemos... hay otros temas. Tú sabes que Petro, dentro de esas petradas de él, estuvo criticando, diciéndole algunas cosas a propósito de que para los fines se cayera la celebración de la 10ª cumbre de las Américas en Punta Cana, auspiciada por República Dominicana, o más bien de lo cual República Dominicana era su anfitriona para los fines, como república, como país anfitrión entonces. Sí, éramos como república anfitriona, país anfitrión. Bueno, pero realmente sabemos que otras naciones de mayor influencia, de mayor capacidad económica y de otra naturaleza, conforme al mapa de la geopolítica, tenían mucho que ver y que decidir con respecto a esta cumbre. Bueno, se suspendió. Dice República Dominicana por las cuestiones pero fue por Estados Unidos y un par de países más especialmente Estados Unidos, que era irresponsable, patrocinador de la cumbre. Y que fue el auspiciador para los fines, aunque sea por debajo de la mesa, de la exclusión de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. Eso fue criticado por México, por Colombia y por otros países. Bueno, entre ellos Petro, de Colombia, aliado de Maduro para algunas cosas, o no sé si para muchas cosas. Él anunció inmediatamente entonces, que no vendría. Él dijo que no vendría en solidaridad con los otros. Entonces, ¿qué resulta? Que él se puso a criticar la suspensión de la cumbre. Yo no sé, parece que no tenía muchas cosas que decir y lo hizo. Que resulta que ahora se iba a celebrar otra cumbre en Colombia y resulta que debió suspenderse
¿Por qué tú crees que debió suspenderse? La de la Por el- CELAC. Ajá. ¿Por qué tú crees que la cumbre de la CELAC y la Unión Europea se queda sin líderes y Por lo Petro mismo. sufre fracaso diplomático? Lo mismo, o sea, muchos líderes decidieron no asistir. Él se estaba regordeando y echándole una cosa, queriendo echarle una cosa a República Dominicana, y resulta que ante el ausentismo, creo que solamente, no sé si llegaba a una docena la cantidad de países que habían confirmado, eso y ni siquiera eran jefes de Estado, sino representantes del gobierno. Ajá. Y entonces parece que ante la frialdad, por el ausentismo, la cumbre entendía que iba a ser un tanto deslucida o que no iba a tener la incidencia que se esperaba, y bueno, pues hubo que suspenderla. Dice, hace apenas unos días Petro calificó de fracaso la posición de la 10ª cumbre de las Américas que debía celebrarse en República Dominicana, decisión tomada de forma consensuada, porque fue consensuada, con países organizadores. Sin embargo, su propia convocatoria ha tenido una respuesta fría. Solo una docena de jefes de Estado y de gobierno habían confirmado su presencia, entre ellos Lula da Silva, Pedro Sánchez, Antonio Costa y otros más. Pues venían algunos representantes europeos que Entonces, deberían participar. Ajá, pero después los otros iban a ser vicepresidentes, Cancilleres, viceprimeros ministros, delegados de segundo nivel, ni siquiera los aliados ideológicos de Petro, Cuba, Venezuela, México y Nicaragua, enviarían a sus presidentes. Brasil y Uruguay son dos de los únicos países miembros de la CELAC representados por su jefe de Estado. En cambio, República Dominicana tenía más jefes de Estado confirmados, pese a ser la 10ª cumbre, un evento hemisférico, que los que acudirían a Santa Marta, la ciudad colombiana más antigua en la costa norte. Así es que ya tú sabes, Petro se puso con su cosa y mira lo que le pasó por fin. Van a trasladar a pasaporte, comienza la mudanza para la nueva sede que va a ser en la, ¿cómo que se llama la calle esta? Eso va a ser allá, esquina... En Naco. No, y ahí la gente de Naco se negó y se paró en dos pies. Eso va a ser donde estaba el edificio de Teleantilla, allá cerca de eso está casi en la autopista Duarte. En la autopista Duarte, esquina, pero es Núñez de Cáceres, pero aquí dice otra calle. John F. Kennedy. No, perdón, en la John F. Kennedy, sí. En la John F. Kennedy, lo que está en la Núñez de Cáceres es la distribuidora Corripio, o ¿cómo se llama esto? ¿Cómo que se llama la calle esta? Pero la Núñez de Cáceres ahí no es que está, pero en definitiva, había un buen reconocimiento, oportuno reconocimiento que le hiciera a Félix García, la Asociación de Industrias de la República. Este señor es un ciudadano, un creador de fuentes de trabajo, un motorizador de la economía, empresario destacado, Felito García para los fines. Aquí aparece José Paliza, el ministro de la Presidencia, José Brache, Víctor Bisonó, Alfredo Pacheco, que le entregaron un galardón al mérito industrial, muy merecido también. Estos son de los empresarios que aportan. Él es el que regentea la zona franca que hay, zona industrial que hay en Haití, en la frontera. Sí, parte del grupo ese. Sí, pero eso lo regentea él, es un grupo, pero él es el que más agrupa. Su empresa central, Productos Linda, es bastante grande. Bueno, merecido galardón entregado por sus colegas los empresarios. Entonces nos vamos, el lunes es día no laborable de esas cosas que pasan aquí, porque el 6 de noviembre, que es Día de la Constitución y que nunca debió ser movido, lo mandaron entonces para el 10, aunque las celebraciones con motivo de la Constitución se celebraron, se llevaron a cabo
en el día de ayer en San Cristóbal, así es. como debe ser, porque tú te imaginas que hubieran trasladado y que para el lunes eso. No. No. Entonces, bien, pero nos vamos y nos vemos.